Demuestre las ecuaciones para calcular la magnitud de las tensiones de dos cuerdas atadas al techo y entre sí con una tercera cuerda de la cual cuelga una masa conocida. Asuma que una de las cuerdas se proyecta hacia la izquierda y otra a la derecha de la unión de las tres cuerdas y que los ángulos de las cuerdas contra el techo son conocidos. Entonces hay que dibujar esto. Hay dos fuerzas, hay dos cuerdas, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, que están pegadas contra el techo. Y a su vez están atadas con una tercera cuerda de la cual cuelga una masa M. El ángulo de las dos cuerdas contra el techo es conocido y debemos determinar los valores de las tres tensiones. Entonces, por convención voy a utilizar el símbolo T para las fuerzas tensión. Voy a denominar a esta la tensión número 1 y a esta la tensión número 2 y a la última la tensión número 3. O tensión por gravedad, porque esa tensión va a depender de la aceleración gravitacional y la masa. En primera instancia, para resolver este ejercicio, lo que debemos hacer es considerar un eje horizontal imaginario que atraviese el punto de unión de las tres tensiones. Eso me permite plantear los ángulos verdaderos con los cuales voy a hacer la trigonometría. Este ángulo rojo, que voy a llamar θ2, es igual al ángulo θ que tiene la misma tensión contra su techo, sin modificar. Sin embargo, el ángulo θ1 es diferente, porque este de acá, aunque sí es igual al ángulo que se proyecta contra el techo, no es el ángulo que necesito en la trigonometría. El ángulo que necesito en la trigonometría es el que se proyecta desde el eje X positivo hacia la cuerda número 1. De allí que debemos modificar. Lo que vamos a hacer es tomar el ángulo que nos dan contra el techo, que voy a llamar φ, y lo voy a convertir al ángulo verdadero, que voy a llamar θ1. Y aquí ya comienzo a escribir ecuaciones. Entonces el ángulo verdadero, θ1, va a ser igual a 180 grados menos el ángulo φ que me dan en el enunciado, que es el ángulo de la cuerda número 1 pegado contra el techo, que generalmente es un valor positivo. Y vamos a tener un ángulo número 3 o θ3 que va desde eje X positivo hasta tocar la tensión de la cual cuelga la masa. Pero ese ángulo θ3 por definición es 270 grados, porque es completar 3 veces 90 grados. Y 9 por 3 es 27, por lo tanto 90 por 3 es 270. Eso quiere decir que de los tres ángulos que nos importan en este ejercicio, el tercer ángulo siempre es constante. Adicionalmente vamos a asumir que el objeto se encuentra estático, por lo tanto masa por aceleración es igual a 0. Dicho esto, comenzamos a escribir fórmulas para cada una de las componentes por separado. Entonces, masa por aceleración va a ser igual a 0. Y masa por aceleración es igual a la suma de fuerzas en X y en Y. Vamos a comenzar por la suma de fuerzas en Y. Entonces voy a tener una tensión en Y número 1 más una tensión en Y número 2 más una tensión en Y número 3. Todas positivas, todas manifestadas. Y lo mismo para X. Pero es que la tercera tensión debería ser negativa. Pero todavía no. Estamos planteando paso a paso sin saltarnos pasos. Una vez que tenemos las componentes, planteamos las trigonométricas, que es donde van a aparecer los signos, no antes. Entonces, cada tensión en cada componente se reemplaza por la trigonométrica. Es decir, la tensión en Y número 1 es igual a la tensión número 1 por, en este caso, el seno del ángulo θ número 1. Y lo mismo con las demás tensiones. Y hacemos lo mismo para las componentes en X, pero reemplazando senos por cosenos. Ahora vamos a reemplazar el único ángulo que es constante, θ3, que es 270 grados. Y como es un ángulo notable, sus componentes trigonométricos también son notables. El seno de 270 grados es menos 1. Por lo tanto, esto de acá es menos 1.
y por lo tanto menos 1 por tensión número 3 es igual al negativo de la tensión número 3, que en este caso es la tensión debido a aceleración gravitacional, por cierto. Y hacemos lo mismo con el coseno, pero el coseno de 270 grados es igual a 0, por lo tanto toda esta componente se va. Entonces nos vamos a concentrar en este sistema de dos ecuaciones que tendrían dos incógnitas y se puede resolver. Lo que voy a hacer es tomar la ecuación más sencilla, porque si tomamos la más complicada nos vamos a enredar. Entonces tomamos la ecuación más sencilla y voy a despejar una de las dos tensiones. Y luego voy a reemplazar en la ecuación más complicada, con lo cual obtendré las soluciones analíticas. Por lo tanto, comencemos. Voy a despejar en la ecuación más sencilla la tensión número 2. Entonces paso esto a restar. Y el coseno del ángulo número 2 a dividir. Y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos la primera solución analítica. Lo único que tendría que hacer es reemplazar el ángulo verdadero número 1 por 180 menos el ángulo phi número 1, que es el ángulo que se proyecta o se mide desde el techo, positivo. Pero dejemos ese reemplazo hasta el final. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar la tensión número 2 en la primera ecuación, o sea, este término de acá, por lo que hemos despejado. Y en este caso se viene la trigonometría un poco más compleja. Lo que voy a hacer es despejar la tensión número 1. Entonces paso la tensión por aceleración gravitacional a sumar. Saco factor común de tensión número 1. Todo este término pasa a dividir, pero antes seno del ángulo número 2 sobre el coseno del ángulo número 2 es igual a la tangente. Y ahora sí, lo paso a dividir y por lo tanto obtengo el valor de la tensión número 1. Me faltaría la tensión por aceleración gravitacional. La tensión por aceleración gravitacional va a ser igual a la fuerza peso. Por lo tanto es igual a masa por aceleración gravitacional. Podríamos reemplazarla acá, pero no lo voy a hacer porque es posible que en algunos enunciados también nos pidan determinar el valor de la tensión de la cuerda vertical, que va a ser igual, en este caso, a la fuerza peso en su magnitud, porque conocemos su dirección por su ángulo, 270 grados. Recuerde que como estamos asumiendo coordenadas polares, por definición todas las magnitudes de todas las fuerzas al finalizar de las ecuaciones tienen que estar positivas. Y ya con las soluciones analíticas, lo único que necesitamos es un enunciado numérico. Este es el sistema de ecuaciones que deberemos usar para un sistema de 3 cuerdas. Si tenemos un sistema de 4 cuerdas, el número de ecuaciones va a aumentar a una más, es decir, a 5 ecuaciones. Y así, con cada cuerda adicionada aumenta una ecuación y por lo tanto tendremos que realizar por cada cuerda más un procedimiento analítico diferente. Sin embargo, el sistema de 3 cuerdas es por mucho el sistema más común que he visto en ejercicios de lápiz y papel. Por eso es notable y por eso vale la pena hacer su análisis general. Bien, eso fue todo por el momento. En los próximos videos lo que voy a hacer es poner a prueba este sistema de ecuaciones para resolver la trivialidad de ejercicios numéricos rápidamente. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.